Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: Tomen esto, repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Pero miren, la mano del que me va a entregar está conmigo en la mesa, porque el Hijo del Hombre va a morir según lo decretado. Pero ay de aquel hombre por quien será entregado. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos podía ser el que lo iba a traicionar. Después, los discípulos se pusieron a discutir sobre cuál de ellos debería ser considerado como el más importante. Jesús les dijo: Los reyes de los paganos los dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Pero ustedes no hagan eso, sino todo lo contrario. Que el mayor entre ustedes actúe como si fuera el menor, y el que gobierna como si fuera un servidor. Porque ¿quién vale más? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas, y yo les voy a dar el reino, como mi Padre me lo dio a mí, para que coman y beban a mi mesa en el reino, y se siente cada uno en un trono, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Luego añadió: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como trigo. Pero yo he orado por ti, para que tu fe no desfallezca. Y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Él le contestó: Señor, estoy dispuesto a ir contigo, incluso a la cárcel y a la muerte. Jesús le replicó: Te digo, Pedro, que hoy, antes de que caiga el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Después les dijo a todos ellos: Cuando los envié sin provisiones, sin dinero ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Ellos contestaron: Nada. Él añadió: Ahora, en cambio, el que tenga dinero o provisiones, que los tome. Y el que no tenga espada, que venda su manto y compre una. Les aseguro que conviene que se cumpla eso que está escrito de mí. Fue contado entre los malhechores, porque se acerca el cumplimiento de todo lo que se refiere a mí. Ellos le dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Él les contestó: Basta ya. Salió Jesús, como de costumbre, al monte de los Olivos, y lo acompañaron los discípulos. Al llegar a este sitio, les dijo: Oren para no caer en la tentación. Luego se alejó de ellos a la distancia de un tiro de piedra, y se puso a orar de rodillas, diciendo: Padre, si quieres, aparte de mí esta amarga prueba, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Se le apareció entonces un ángel para confortarlo. Él, en su angustia mortal,
oraba con mayor insistencia y comenzó a sudar gruesas gotas de sangre que caían hasta el suelo. Por fin terminó su oración, se levantó, fue hacia sus discípulos y los encontró dormidos por la pena. Entonces les dijo: ¿Por qué están dormidos? Levántense y oren para no caer en la tentación. Todavía estaba hablando cuando llegó una turba encabezada por Judas, uno de los 12, quien se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Al darse cuenta de lo que iba a suceder, los que estaban con él dijeron: Señor, ¿los atacamos con la espada? Y uno de ellos hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo: Dejen, basta. Le tocó la oreja y lo curó. Después Jesús dijo a los sumos sacerdotes, a los encargados del templo y a los ancianos que habían venido a arrestarlo: Han venido a prenderme con espadas y palos, como si fuera un bandido. Todos los días he estado con ustedes en el templo y no me echaron mano. Pero esta es su hora y la del poder de las tinieblas. Ellos lo arrestaron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro los seguía desde lejos. Encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Al verlo sentado junto a la lumbre, una criada se le quedó mirando y dijo: Este también estaba con él. Pero él lo negó diciendo: No lo conozco, mujer. Poco después lo vio otro y le dijo: Tú también eres uno de ellos. Pedro replicó: Hombre, no lo soy. Y como después de una hora, otro insistió: Sin duda que este también estaba con él, porque es Galileo. Pedro contestó: Hombre, no sé de qué hablas. Todavía estaba hablando cuando cantó un gallo. El Señor se volvió y miró a Pedro. Pedro se acordó entonces de las palabras que el Señor le había dicho: Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, se soltó a llorar amargamente. Los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él, le daban golpes, le tapaban la cara y le preguntaban: Adivina quién te ha pegado. Y proferían contra él muchos insultos. Al amanecer se reunió el consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas. Hicieron comparecer a Jesús ante el Sanedrín y le dijeron: Si tú eres el Mesías, dínoslo. Él les contestó: Si se lo digo, no lo van a creer. Y si les pregunto, no me van a responder. Pero ya desde ahora, el Hijo del Hombre está sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Dijeron todos. Entonces, tú eres el Hijo de Dios. Él les contestó: Ustedes mismos lo han dicho. Sí, lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Nosotros mismos hemos oído de su boca. El consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces comenzaron a acusarlo diciendo: Hemos comprobado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se pague tributo al César y diciendo que él es el Mesías, rey. Pilato preguntó a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le contestó. Tú lo has dicho. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba: No encuentro ninguna culpa en este hombre. Ellos insistían con más fuerza diciendo: Solivianta al pueblo, enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si era Galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió, ya que Herodes estaba en Jerusalén precisamente por aquellos días.
Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, porque hacía mucho tiempo que quería verlo, pues había oído hablar mucho de él y esperaba presenciar algún milagro suyo. Le hizo muchas preguntas, pero él no le contestó ni una palabra. Estaban ahí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo sin cesar. Entonces Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él, y le mandó poner una vestidura blanca. Después se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque eran antes enemigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo y les dijo: Me han traído a este hombre, alegando que alborota al pueblo, pero yo he interrogado delante de ustedes y no he encontrado en él ninguna de las culpas de que lo acusan. Tampoco Herodes, porque me lo ha enviado de nuevo. Ya ven que ningún delito digno de muerte se ha probado. Así pues, le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Con ocasión de la fiesta, Pilato tenía que dejarles libres a un preso. Ellos vociferaron en masa diciendo: Quita a ese, suéltanos a Barrabás. A este lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con la intención de poner en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando: Crucifícalo, crucifícalo. Él les dijo por tercera vez: Pues, ¿qué ha hecho de malo? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte, de modo que le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos insistían, pidiendo a gritos que lo crucificara. Como iba creciendo el griterío, Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedían, al que había sido encarcelado por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su arbitrio. Mientras lo llevaban a crucificar, echaron mano a un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y lo obligaron a cargar la cruz detrás de Jesús. Lo iba siguiendo una gran multitud de hombres y mujeres que se golpeaban el pecho y lloraban por él. Jesús se volvió hacia ellas, hacia las mujeres, y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque van a venir días en que se dirá: dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces dirán a los montes: desplómense sobre nosotros, y a las colinas: sepúltenos. Porque si así tratan al árbol verde, ¿qué pasará con el seco? Conducían además a 2 malhechores para justiciarlos con él. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía desde la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los soldados se repartieron sus ropas echando suertes. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas diciendo: A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a él le ofrecían vinagre y le decían: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: Ni siquiera temes a tu Dios, estando en el mismo suplicio. Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: Yo te aseguro
porque hoy estarás conmigo en el paraíso. Era casi el mediodía, cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. De rodillas, por favor. De pie, por favor. El oficial romano, al ver lo que pasaba, dio gloria a Dios diciendo: Verdaderamente, este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, mirando lo que ocurriría, se volvió a su casa dándose golpes de pecho. Los conocidos de Jesús se mantenían a distancia, lo mismo que las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, y permanecían mirando todo aquello. Un hombre llamado José, consejero del Sanedrín, hombre bueno y justo, que no había estado de acuerdo con la decisión de los judíos ni con sus actos, que era natural de Arimatea, ciudad de Judea, y que aguardaba el reino de Dios, se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no habían puesto a nadie todavía. Era el día de la Pascua y ya iba a empezar el sábado. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea acompañaron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Al regresar a su casa, prepararon perfumes y ungüentos, y el sábado guardaron reposo, conforme al mandamiento. Palabra del Señor. Hemos oído de nuevo la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Lo oímos todos los años, ¿no? Y sabemos, como hemos oído, que esos eventos pasaron en público. Así hubo muchas personas mirando. Muchas personas hemos oído, Pilato y Herodes y las multitudes y los malhechores y todos. Muchos que no creyeron en Jesús. Para hace un momento oímos de ese oficial romano que mirando y siendo testigo de lo que pasó a Jesús declaró: este hombre fue justo. Recordamos que en otras versiones de la Pasión, otros evangelios, un soldado declara: verdaderamente esto era hijo de Dios. Es posible que hay unos aquí, quizá usted que está escuchando, que hasta ahora no ha creído en Jesús. Pero quizá en experimentar de nuevo esos eventos, en oír de nuevo esa pasión, quizá adentro está pasando algo. Y quizá no sabe por qué, pero quizás está experimentando algo que dice: este hombre fue justo, este hombre fue especial. Necesito aprender más porque percibo algún llamamiento a mí en esos eventos. Si eso le pasa, le invito a contactar a mí, al Padre Marco, a los diáconos, para conversar de que usted está oyendo de este hombre que de verdad es más que un hombre, que es el Hijo de Dios y que se dio por usted. Pero quiero enfocar unos momentos en los discípulos,
Por esos discípulos quizá parecen a nosotros ahora. Que no somos la mayoría, no somos los que no han creído en Jesús, sino que sí hemos creído en Él. Hemos querido seguirlo. Hemos querido aprender de Él. Hemos querido estar con Él. En empezar la procesión, pensamos en el ejemplo del burro, de cómo el Señor tuvo necesidad de ese burro, y así que quisieron que ellos sea desatado. Y quizá hemos tenido el deseo de que seamos desatados para seguir a Cristo. Pero quizá hemos descubierto que el seguir de Cristo a veces es más difícil que habíamos pensado. Que a veces hay dolor, a veces hay oposición, a veces hay retos. Y así quizá hemos caído en esa senda de seguir a nuestro Señor Jesús. Así podemos examinarnos, pensar en los ejemplos de varios de esos discípulos. Así, primero podemos preguntarnos, ¿hemos abandonado a nuestro Señor? Porque si sabemos de esos 12 elegidos, todos los 12 lo abandonaron, menos solo San Juan. San Juan con la Virgen María y otras mujeres junto con Jesús en la cruz. Pero los otros lo abandonaron, salieron para dejarlo solo. Lo hemos abandonado. Él nos espera en la misa, en la confesión, en la palabra, en la Biblia, en la oración. Hemos estado con Él, lo hemos abandonado. Hemos asistido a misa todos los domingos. Si no, ¿por qué no? Si fue libre, entonces, que no nos abandonemos. Que desde ahora, desde hoy, estemos siempre, todos los domingos, junto con Él. Porque Él nos ama mucho y quiere que estemos con Él, no dejándolo solo. Así, si lo hemos abandonado libremente, que no lo abandonemos nunca más. Pero si fue por razón, por salud, por trabajo, por otra razón, entonces que examinemos nuestras vidas. Quizá hay otra manera, quizá podemos cambiar algo, porque quizá hay una solución. Quizá deberemos preguntar a un sacerdote o a un diácono para descubrir si quizá hay una resolución para que eso no sea obstáculo, para que seamos con Él. Que no lo abandonemos como la mayoría de los discípulos. Segundo, podemos preguntarnos, ¿lo hemos negado? Quizá no lo hemos abandonado, pero es posible que como San Pedro lo hemos negado. San Pedro sabemos, él no quiso hacerlo, lo declaró, no voy a abandonarte, no voy a negarte, estaré siempre con usted hasta el caso, hasta la muerte. Pero entonces lo negó 3 veces. Lo hemos negado exteriormente, lo hemos negado interiormente. Así, lo hemos negado exteriormente, como San Pedro. Sabemos que en esta cultura a veces hay personas a quienes no les gusta Cristo ni su iglesia, ni la vida de seguirlo como discípulo. Y sabemos que ellos van a oponerse a nosotros, quizás van a burlarse, van a causarnos algún castigo. Si ellos perciben que nosotros los seguimos. Quizá como San Pedro hemos escondido en alguna manera
nuestra fe en Jesús. Es fácil entender por qué. Es fácil tener compasión para una persona que ha caído así. San Pedro lo hizo. Pero que no lo hagamos. Que tenemos el valor que San Pedro tuvo después. Porque él creció. En ese día cayó por miedo. Pero después tuvo fuerza y valor. Que nosotros seamos testigos con valor para así mostrar nuestra fe en Cristo, para a veces declarar que Él es el Mesías, que Él es Dios verdadero, que Él es el Salvador del mundo, que lo amamos, que confiamos en Él, que lo declaremos, que no lo escondamos, que no lo negamos exteriormente. También es posible negarlo interiormente, no a otras personas, sino en nuestras decisiones privadas en nuestro corazón, especialmente por el pecado, ¿no? Porque hemos a veces experimentado que Él nos pide, Él nos invita a dejar atrás el pecado y quizá hemos dicho no, todavía quiero continuar en el pecado. Y así lo estamos negando interiormente. Pero así hemos experimentado su gran amor sin límite. Como hemos oído en la segunda lectura. Como Él se anonadó a sí mismo para hacerse hombre. Entonces se humilló aún más para morir por nosotros en la cruz. Así es su amor para nosotros. Y cuando nos pide hacer algo diferente, cuando nos pide arrepentirnos de algún pecado y vivir de una manera diferente, es por amor, por nosotros. Que no sigamos negando a Él interiormente. Que hoy digamos, sí, voy a cambiar, voy a dejar atrás esos pecados. Voy a decir sí a ti, Jesús. Como tú dijo sí a tu Padre. Así, lo hemos abandonado, lo hemos negado. Entonces podemos pensar en una tercera pregunta. Hemos oído de cuando todo eso fue empezando, que esos discípulos tuvo equivocaciones en su mente, ¿no? Ellos en esos momentos después o durante la cena última, ellos fueron discutiendo sobre quién fue el más importante. Qué equivocación, qué confusión. Entonces también oímos que ellos quisieron atacar con la espada. Todos esos son los pensamientos y los métodos del mundo, no de Jesús. Así es posible que nosotros hemos tratado de seguir fielmente, ¿no? No abandonar, no negar, pero que todavía hemos caído en grandes confusiones. En pensar en ser discípulo de Jesús, pero de una manera de soberbia, en una manera dura, en una manera cerrada, en una manera que ataca y hace daño a otros. Así hicieron los discípulos, ¿no? Quisieron ser fieles, pero todavía tuvieron mucha confusión en su mente. Y es posible que nosotros también lo hagamos. Pero ¿qué nos invita Jesús? A ser suave, abierto de corazón, a ser los que aman a otros, los que sigan a Él, los que viven de otra manera. Sabemos que lo que Él quiere hacer en nosotros es santos, ¿no? No solo personas buenas. Hay muchas personas buenas en el mundo, ¿no? Más o menos buenas. Pero quiere hacernos santos, que son personas magníficas, héroes, libres, fuertes, los que aman a todos. Y a veces Él nos pide
más crecimiento. Pero tengo esos años de edad, no necesito crecer más. Pero Cristo nos pide que crezcamos más. Y Él nos pide una vulnerabilidad, inclusive en nuestros matrimonios, inclusive en nuestras familias. Pero yo soy padre, yo soy hombre, no necesito hacer eso. Pero no, eso es la voz del mundo. Cristo nos pide un nuevo cambio. Y así, si quizá hay tensión en nuestras relaciones, que nos abramos, que nos conversamos corazón a corazón, porque Él quiere hacernos santos. Sabemos que esos discípulos en esos días no entendían. Si no entendemos ahora, entonces semejantes, ¿no? Pero Cristo todavía nos pide que no seamos así en su gran amor. Él quiere transformarnos en santos. De ese burro, Él dijo, yo necesito desátenlo. Quizá en esta Semana Santa podemos pensar en esa otra figura, Simón de Cirene, ¿no? Ese hombre mandado a ayudar a Jesús en cargar su cruz. Y así, en ese camino de la cruz, hubo dos personas, Jesucristo, Simón de Cirene, juntos, hombro a hombro, cargando esa cruz. Que nosotros estemos dispuestos a ayudar a Cristo a llevar su cruz. Que seamos abiertos a Cristo, ayudándonos a nosotros a cargar esa cruz. Que estemos desatados, porque el Señor Jesús, que se dio por nosotros, tiene necesidad de nosotros.